Hola amigos. Bienvenidos, una vez más, a la aventura del saber. Hablaremos del poder del perdón, desde el punto de vista de la psicología, de algunas religiones, enseñanzas universales y el auto-perdón. Empezaremos con un hermoso cuento. El jardín del perdón. Había una vez, en un pequeño pueblo entre montañas, dos hermanas que eran tan diferentes como el día y la noche. Elena, la mayor, dedicaba su vida a cuidar el jardín más hermoso del pueblo, mientras que Carmen, la menor, vivía envuelta en la amargura desde que sus padres fallecieron. Un día, Carmen, cegada por el resentimiento que llevaba años guardando, destruyó el jardín de su hermana. Las flores que Elena había cultivado durante años quedaron destrozadas en una sola noche de rabia. Los vecinos del pueblo no podían creer lo que veían cuando amaneció. El antes colorido jardín era ahora un campo de destrucción. Elena, al descubrir lo sucedido, sintió que su corazón se partía en 1000 pedazos. No solo por sus amadas flores, sino porque sabía que su hermana había sido la responsable. Sin embargo, en lugar de buscar venganza o denunciarla, hizo algo que nadie esperaba. Esa misma tarde, Elena fue a casa de Carmen con 2 pequeñas macetas y semillas. Tocó su puerta y, cuando su hermana abrió, con lágrimas en los ojos pero una sonrisa sincera, le dijo: ¿Me ayudas a empezar de nuevo? Carmen, esperando gritos y reproches, quedó paralizada. No entendía cómo su hermana podía responder con amor a tanto dolor. Ese gesto de perdón incondicional quebró la coraza que había construido durante años. Poco a poco, las hermanas comenzaron a reconstruir no solo el jardín, sino su relación. Mientras plantaban nuevas semillas, Carmen finalmente pudo expresar todo el dolor que había guardado. Se culpaba por no haber estado en casa la noche que sus padres tuvieron el accidente, mientras Elena sí había estado con ellos en sus últimos momentos. Elena escuchó con paciencia y amor, y compartió también su propia culpa y dolor. Entre lágrimas y tierra fértil, las hermanas encontraron que el perdón era como las semillas que plantaban. Necesitaba tiempo, cuidado y amor para florecer. Con el paso de los meses, el jardín volvió a cobrar vida, pero esta vez era diferente. Cada flor contaba una historia de reconciliación. Cada planta era testimonio de que el perdón tiene el poder de transformar los espacios más devastados en lugares de extraordinaria belleza. El pueblo entero fue testigo de cómo el jardín se convirtió en un símbolo de esperanza. Las hermanas comenzaron a dar talleres de jardinería juntas, enseñando a otros que, así como las plantas necesitan agua para crecer, las relaciones necesitan perdón para sanar. La historia de Elena y Carmen nos recuerda que el perdón no es un signo de debilidad, sino la mayor demostración de fortaleza. No borra el pasado, pero sí abre la puerta a un futuro diferente. Es como una semilla que, cuando se planta en el corazón correcto, puede transformar el desierto más árido en un jardín floreciente. Hoy, ese jardín sigue siendo el más hermoso del pueblo, pero no por sus flores, sino por la lección que enseña, que el perdón, como las plantas, necesita ser cultivado día a día, y que incluso de las situaciones más dolorosas pueden hacer algo hermoso si elegimos perdonar. Esta historia nos invita a reflexionar. ¿Qué jardines en nuestra vida necesitan ser reconstruidos? ¿Qué relaciones podrían florecer si sembramos las semillas del perdón? Si esta historia te ha tocado el corazón, no olvides compartirla con aquellos que puedan necesitar escucharla. A veces, todo lo que necesitamos es un recordatorio de que el perdón tiene el poder de transformar no solo nuestras vidas, sino también las de quienes nos rodean. Si quieres colaborar para hacernos crecer y mejorar, te dejamos el enlace en la descripción. Seguimos. El perdón como camino de liberación, sanando el alma y transformando la existencia. Perdonar no borra el pasado, pero libera el alma y transforma el presente. Esta frase encapsula la esencia de un concepto tan antiguo como la humanidad y tan relevante como las heridas que, inevitablemente, todos experimentamos a lo largo de nuestras vidas.
El perdón, lejos de ser una debilidad o un acto de olvido, se revela como un acto de poder, una elección consciente que nos permite desprendernos de las cadenas del rencor y el dolor, abriendo las puertas a una vida más plena y consciente. Es un viaje, a veces arduo, pero siempre liberador, que nos lleva a transformar nuestra relación con el pasado, con los demás y, fundamentalmente, con nosotros mismos. 1. El perdón desde la psicología. Liberación emocional, una herramienta para la sanación. Desde la perspectiva de la psicología, el perdón emerge como una herramienta terapéutica de incalculable valor para la sanación emocional y el bienestar mental. Es crucial entender que, en este contexto, perdonar no implica condonar la ofensa, minimizar el daño causado o reconciliarse necesariamente con el agresor. Más bien, se trata de un proceso interno, un cambio de actitud hacia la persona que nos hirió o hacia la situación dolorosa, que nos permite desvincularnos del peso emocional negativo que la experiencia ha generado. El rencor, la ira, el resentimiento, la culpa, el deseo de venganza y la amargura son emociones corrosivas que, si no se gestionan adecuadamente, pueden enquistarse en nuestro interior, consumiendo nuestra energía vital y afectando negativamente nuestra calidad de vida. Son como un ancla pesada que nos impide avanzar, manteniéndonos atados a un pasado doloroso y a una narrativa de victimismo. La psicología moderna, a través de numerosas investigaciones, ha demostrado consistentemente los beneficios tangibles que la práctica del perdón confiere a la salud mental y física de las personas. Las personas que logran integrar el perdón en su vida experimentan una notable reducción en los niveles de ansiedad y depresión. La constante rumia mental sobre la ofensa y el resentimiento acumulado son fuentes de estrés crónico, que el perdón ayuda a disipar, permitiendo que la mente encuentre un estado de mayor calma y equilibrio. Esta disminución del estrés se traduce también en una mejora significativa en la calidad del sueño, pues la mente deja de estar en un estado de alerta y tensión constante, facilitando el descanso reparador. Además, el perdón fomenta el desarrollo de relaciones interpersonales más sanas y funcionales. Cuando liberamos el resentimiento hacia los demás, somos capaces de interactuar desde un lugar de mayor empatía y comprensión, propiciando la conexión y el entendimiento mutuo. Incluso en situaciones donde la reconciliación no es posible o deseable, el perdón nos permite establecer límites saludables y avanzar sin arrastrar el lastre de la toxicidad emocional. En esencia, como bien expresa, perdonar es soltar el cuchillo con el que nos seguimos hiriendo a nosotros mismos. El rencor, aunque pueda sentirse en un principio como una forma de mantener una justicia interna o de protegernos de futuras heridas, paradójicamente se convierte en una cárcel emocional de la que somos prisioneros. Es un ciclo autodestructivo en el que el verdadero sufrimiento es el nuestro. Por ello, el acto de perdonar, aunque pueda parecer dirigido hacia el otro, es en realidad un regalo inmenso que nos concedemos a nosotros mismos, un acto de amor propio y de autocuidado que pavimenta el camino hacia la verdadera libertad emocional. Si te gusta, dale like y suscríbete. 2. El perdón en el cristianismo. Amor incondicional y redención constante. En el corazón del mensaje cristiano, el perdón no es solo una virtud, sino un pilar fundamental y una expresión sublime del amor divino. Jesús de Nazaret elevó el perdón a un nivel central en sus enseñanzas, presentándolo no como una opción, sino como un imperativo para quienes buscan seguir sus pasos y experimentar la gracia de Dios. La icónica frase, «Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen», pronunciada por Jesús desde la cruz, en medio de su sufrimiento más extremo, es el epítome de la compasión incondicional y la capacidad de amar incluso a quienes causan dolor. Esta declaración desafía la lógica humana de retribución y venganza, proponiendo un camino de entrega y misericordia que trasciende el juicio y la condena. No se trata de excusar la maldad, sino de reconocer la ignorancia o la limitación de quienes actúan desde el daño y de confiar en una justicia superior. El perdón cristiano no es un acto superficial o sentimental, es un proceso activo, a menudo doloroso y profundamente redentor.
Implica un desprendimiento del juicio personal, una entrega de la herida y el resentimiento al amor de Dios, con la fe de que Él transformará el sufrimiento en sanación. Requiere una humildad para reconocer que la venganza y el rencor nos atan al mal, mientras que el perdón nos libera para recibir la gracia. La enseñanza de Jesús de perdonar 70 veces 7, Mateo 18:22, es una invitación a la práctica constante e ilimitada del perdón. No es un evento puntual que se cumple y se olvida, sino una actitud de vida, un ejercicio espiritual continuo que nos permite desprendernos de las ofensas a medida que surgen, evitando que se acumulen y envenenen el alma. Refleja la paciencia y la misericordia infinitas de Dios hacia la humanidad, invitando a sus seguidores a emular esa misma compasión. Asimismo, el cristianismo pone un énfasis crucial en el autoperdón. Reconoce que todos somos imperfectos y susceptibles al error y al pecado. A través del arrepentimiento sincero, la confesión y la gracia divina, se abre el camino para que el individuo se perdone a sí mismo. La creencia en la redención y en el amor incondicional de Dios significa que nadie es indigno de amor cuando se acerca con humildad y un corazón contrito. Este autoperdón es fundamental para experimentar la paz interior y para poder extender el perdón genuino a los demás, pues quien no se perdona a sí mismo difícilmente puede perdonar verdaderamente a su prójimo. El cristianismo, entonces, ofrece una senda de reconciliación no solo con los demás, sino también con uno mismo y, en última instancia, con lo divino. 3. El perdón en el budismo. Soltar el apego al sufrimiento y cultivar la compasión. En la filosofía budista, el perdón se concibe no como una imposición moral o una obligación, sino como una liberación fundamental del sufrimiento, dukkha. La esencia de esta perspectiva radica en la comprensión de que el resentimiento, la ira y el odio son las verdaderas cadenas que nos atan al ciclo de renacimiento y sufrimiento, conocido como samsara. Albergando estas emociones negativas, el individuo se convierte en su propio carcelero. El budismo enseña que todo ser humano actúa desde su nivel de conciencia, que a menudo está velado por la ignorancia, avidya, y el apego. Las ofensas y el daño que recibimos no son inherentemente dirigidos a nosotros como un ser separado, sino que son manifestaciones del sufrimiento y la ignorancia de quien los perpetra. Comprender esto no justifica el daño, pero sí ayuda a despersonalizarlo y a romper el ciclo de reacción y represalia. Una enseñanza central en el budismo para cultivar el perdón y la compasión es la práctica de la meditación del amor benevolente, Metta Bhavana. A través de esta meditación, el practicante extiende deseos de bienestar, felicidad y liberación del sufrimiento, primero a sí mismo, luego a sus seres queridos, a personas neutrales, a personas difíciles, aquellas que le han causado daño, y finalmente a todos los seres sintientes. Al desear amor y bondad incluso a quienes han obrado mal, se disuelve gradualmente el resentimiento, reconociendo que la persona que causa daño también es un ser que sufre y que, a menudo, actúa desde la ignorancia de sus propias acciones y consecuencias. La profunda sabiduría budista se resume elocuentemente en la afirmación: aferrarse a la ira es como beber veneno esperando que la otra persona muera. Esta analogía subraya que el verdadero daño del resentimiento no recae en el ofensor, sino en quien lo alberga. El rencor y la ira corroen la paz interior, nublan el juicio y perpetúan un estado de malestar constante. Por lo tanto, perdonar, desde la perspectiva budista, es ver al otro como un ser herido y sufriente, no para justificar su acción, sino para comprender que solo a través de la compasión se puede romper el ciclo de la violencia, tanto la externa como la interna. Es un acto de profunda sabiduría que nos permite desapegarnos del dolor y del control que la ofensa tiene sobre nosotros, abriendo el corazón a la ecuanimidad y la paz. Al soltar el resentimiento, el budista no solo libera al otro, sino que, de manera más importante, se libera a sí mismo de las cadenas del sufrimiento. Si te gusta, dale like y suscríbete. 4.
El perdón en el hinduismo. Karma, compasión y el retorno a la naturaleza divina. En el vasto y milenario entramado del hinduismo, el perdón, conocido como Ksama, se erige como una virtud cardinal, intrínsecamente ligada a conceptos fundamentales como el karma, la compasión, karuna y el dharma, el deber o la conducta correcta. Perdonar no es meramente una opción, sino una práctica espiritual que influye directamente en el destino del alma y en su evolución. La ley del karma postula que toda acción, pensamiento o palabra genera una reacción equivalente. Desde esta perspectiva, no perdonar genera un karma negativo, pues el rencor, el odio y el deseo de venganza perpetúan el ciclo de dolor y sufrimiento para el individuo que los alberga. Al mantener estas emociones, la persona se ata a un circuito de negatividad que afectará sus experiencias futuras, tanto en esta vida como en las sucesivas reencarnaciones. El perdón, en cambio, disuelve este karma negativo, permitiendo que el alma avance hacia la liberación, moksha. Además, el perdón es considerado una parte esencial del Dharma, el deber moral y ético que cada individuo debe cumplir para vivir en armonía con el orden universal. El ser que ha evolucionado espiritualmente comprende que la justicia divina opera a un nivel superior y más amplio que la limitada percepción humana. Confiar en esta justicia cósmica permite liberar la necesidad de retribución personal, reconociendo que las acciones de cada uno tendrán sus consecuencias kármicas inherentes. Como se expresa en el Mahabharata, el perdón es la esencia del alma virtuosa, destacando su papel como signo de una mente y un espíritu elevados. Los textos védicos también enfatizan que el alma, Atman, es eterna, pura e inmutable, una chispa de lo divino. Las ofensas y las heridas se manifiestan en el plano físico y mental, el cuerpo y la mente, que son transitorios y están sujetos al cambio. Sin embargo, el ser interior, el Atman, no puede ser dañado ni manchado por las vicisitudes del mundo material. Perdonar es un acto de sabiduría que nos permite trascender la identificación con el ego y sus heridas, y volver a conectar con la naturaleza divina y pura del ser. Es un recordatorio de que, más allá de las circunstancias externas, nuestra esencia es inmaculada y eterna. Al perdonar, nos desprendemos de lo que no es esencial y reafirmamos nuestra conexión con lo divino, liberando así el camino para una mayor paz y realización espiritual. 5. El perdón en el estoicismo. Libertad del alma a través de la razón y la serenidad. La filosofía estoica, practicada por sabios como Epicteto, Séneca y el emperador Marco Aurelio, ofrece una perspectiva del perdón que se fundamenta en la razón, el control interno y la búsqueda de la ataraxia, serenidad del alma. Para los estoicos, el objetivo principal de la vida es vivir de acuerdo con la naturaleza y la razón, y esto implica no permitir que las circunstancias externas, y mucho menos las acciones de otros, perturben nuestra paz interior. Una enseñanza central del estoicismo es la distinción entre lo que está en nuestro control y lo que no lo está. Las acciones y opiniones de los demás, incluyendo sus insultos o injusticias, están fuera de nuestro control. Lo que sí podemos controlar es nuestra reacción y nuestra interpretación de esos eventos. Como bien señalaba Epicteto, no son las cosas las que nos afectan, sino la opinión que tenemos sobre ellas. Esto significa que el dolor que experimentamos por una ofensa no proviene directamente de la ofensa misma, sino de la forma en que elegimos interpretarla y reaccionar ante ella. Para el estoico, perdonar es, en esencia, negarse a dar poder al agresor y no permitir que el dolor o la ira de la ofensa se conviertan en su propio veneno. Si reaccionamos con odio o resentimiento, estamos concediendo al agresor el control sobre nuestras emociones y nuestra paz mental. La venganza y el rencor son trampas que nos atan al ofensor, impidiéndonos vivir con libertad y serenidad. Marco Aurelio, en sus meditaciones, lo sintetiza de manera magistral. La mejor venganza es no ser como tu agresor.
Esta frase no aboga por la pasividad, sino por una respuesta activa de autodisciplina y virtud. Significa que, en lugar de descender al nivel de la persona que nos hirió, elegimos mantener nuestra integridad, nuestra racionalidad y nuestra compostura. Al no dejarnos arrastrar por la amargura, preservamos nuestra propia virtud y nuestra paz interna. El perdón estoico es, por tanto, un perdón sereno, sabio, desprovisto de dramatismo o victimismo. Es una elección consciente de mantener la serenidad interior, entendiendo que las acciones de los demás son un reflejo de su propio carácter y sus propias luchas, no una definición de nuestro valor o nuestra esencia. Es simplemente negarse a vivir desde la herida, eligiendo en cambio vivir desde la razón y la libertad del alma, sin permitir que las ofensas ajenas dicten nuestro estado emocional. Si te gusta, dale like y suscríbete. 6. Enseñanzas universales. Perdonar para evolucionar y trascender. Más allá de las particularidades de cada credo religioso, corriente filosófica o contexto cultural, la trascendencia del perdón resuena como una verdad universal y un pilar fundamental para la madurez espiritual y el crecimiento humano. La sabiduría de grandes líderes, pensadores y maestros de la humanidad converge en la idea de que perdonar no es solo un acto noble, sino una necesidad imperativa para la evolución personal y colectiva. Personajes históricos que han encarnado la resiliencia y la transformación, como Nelson Mandela, el primer presidente de Sudáfrica, comprendieron que aferrarse al resentimiento es un acto autodestructivo. Su famosa frase, "El resentimiento es como beber veneno y esperar que el otro muera", ilustra con crudeza la futilidad de la ira no liberada. Mandela, tras décadas de encarcelamiento y opresión, eligió el camino del perdón y la reconciliación para sanar a una nación fracturada, demostrando que la liberación de la prisión física es incompleta sin la liberación de la prisión del alma. De manera similar, el arzobispo Desmond Tutu, otro adalid de la paz y la reconciliación en Sudáfrica, afirmó categóricamente: "Sin perdón no hay futuro". Su profunda comprensión de que las heridas no sanadas perpetúan ciclos de violencia y dolor, tanto a nivel individual como social, subraya la urgencia de abrazar el perdón como un medio para construir un porvenir más esperanzador y pacífico. El perdón, para Tutu, no es ignorar el pasado, sino transformar su poder sobre nosotros. La reconocida autora y maestra espiritual Louise Hay, pionera en el campo de la autoayuda, enfatizó la conexión entre el perdón y el empoderamiento personal. Perdonar es soltar el pasado, es dejar de ser una víctima y reclamar tu poder. Ella sostenía que el resentimiento nos mantiene anclados en un rol de víctima, incapaces de tomar las riendas de nuestra propia vida y crear un presente diferente. Al perdonar, nos desvinculamos de esa identidad de víctima y nos empoderamos para asumir la responsabilidad de nuestra propia felicidad y bienestar. Estas voces, provenientes de distintas latitudes y experiencias, convergen en la misma verdad. El perdón no borra la memoria de lo sucedido, pero sí tiene el poder transformador de cambiar el significado y el impacto del recuerdo. Permite cerrar ciclos de dolor, sanar heridas profundas y abrir espacio en nuestro corazón para el amor, la paz interior y la compasión. Al perdonar, no solo liberamos al otro, sino que, de manera más crucial, nos liberamos a nosotros mismos para vivir una vida más auténtica, plena y libre de las cadenas del pasado. Es un acto de profunda sabiduría que nos permite trascender y evolucionar. 7. El autoperdón, la herida más difícil y el fundamento del amor propio. Paradójicamente, mientras muchas personas logran, con esfuerzo y tiempo, perdonar a otros por las ofensas recibidas, la herida más profunda y la batalla más ardua suele librarse en el terreno del autoperdón. ¿Por qué nos resulta tan complicado perdonarnos a nosotros mismos? La respuesta reside a menudo en la carga pesada de la culpa, la vergüenza y los arrepentimientos que, al no ser procesados, se adhieren a nuestra identidad y se convierten en una parte central de cómo nos vemos y nos definimos.
El autoperdón no implica una negación de la responsabilidad o un simple «aquí no pasó nada». Por el contrario, es un proceso que exige una mirada honesta y valiente hacia nuestros propios errores, fallas y las decisiones que en su momento consideramos equivocadas o dañinas. Es decir, reconozco mi error, aprendo de él y me libero. Este reconocimiento no es para fustigarse, sino para tomar conciencia, extraer lecciones y, finalmente, soltar el lastre de la culpa. Para lograr el autoperdón, se requiere un acto fundamental de mirarse con compasión. Así como extenderíamos comprensión y paciencia a un amigo que ha cometido un error, necesitamos aplicar la misma benevolencia hacia nosotros mismos. Esto implica abrazar la propia imperfección, aceptar que somos seres humanos falibles, que el error es parte inherente del aprendizaje y del crecimiento. Nadie es perfecto, y la autoexigencia implacable puede convertirse en un torturador interno que nos impide avanzar. Además, el autoperdón nos invita a aceptar que no somos nuestro pasado. Si bien nuestras acciones pasadas nos han moldeado, no nos definen por completo. Podemos aprender de ellas, integrarlas como experiencias de vida, pero no debemos permitir que nos condenen a perpetuidad. Tenemos la capacidad de elegir quiénes somos en el presente y cómo queremos vivir hacia el futuro. El autoperdón es el puente que nos permite desvincularnos de una identidad fijada en el error y construir una identidad basada en el crecimiento y la redención. Es crucial entender que no hay amor verdadero sin perdón interior. La capacidad de amar y ser amado plenamente está intrínsecamente ligada a la capacidad de perdonarse a uno mismo. Quien no se ha perdonado proyecta esa autocrítica y ese juicio interno hacia los demás, dificultando la empatía y la conexión genuina. Por el contrario, quien se ha perdonado a sí mismo no juzga al otro tan fácilmente, pues comprende la complejidad de la experiencia humana y la vulnerabilidad ante el error. El autoperdón es, por tanto, el fundamento sobre el que se construye una sana autoestima, relaciones auténticas y una vida de paz interior. Conclusión. El perdón es un acto de poder y la llave de la libertad espiritual. Hemos explorado el perdón desde diversas perspectivas, descubriendo que, a pesar de sus matices culturales y filosóficos, su esencia permanece inalterable. Es un acto de profunda sabiduría, un camino de liberación y una elección consciente que transforma la vida. Es vital reiterar lo que el perdón no es. Perdonar no es olvidar. La memoria de la ofensa puede permanecer, pero su carga emocional se disuelve. Recordamos el evento, pero ya no nos consume ni nos define. Perdonar no es justificar. No implica aprobar la acción del agresor ni eximirlo de su responsabilidad. El perdón es un proceso interno que se enfoca en nuestra sanación, no en la absolución del otro. Perdonar no es reconciliarse. Aunque el perdón puede abrir la puerta a la reconciliación en algunos casos, no es un requisito. Podemos perdonar a alguien y aún así decidir no mantener una relación con esa persona, estableciendo límites saludables. En su verdadera naturaleza, perdonar es dejar de cargar con algo que ya nos dañó una vez y que no merece seguir hiriéndonos desde adentro. Es una declaración de independencia, una ruptura con el ciclo de dolor que el resentimiento perpetúa. Es un acto de profunda libertad espiritual que nos devuelve el control sobre nuestra propia narrativa y nuestro bienestar. Al perdonar, sea a otros o a nosotros mismos, estamos declarando: no soy lo que me hicieron, soy lo que elijo ser ahora. Esta afirmación poderosa nos empodera para trascender el rol de víctima, para liberarnos de las cadenas del pasado y para construir un presente y un futuro basados en la paz, la compasión y la plenitud. El perdón no es una debilidad, es la manifestación de una fortaleza interior que nos permite sanar, crecer y evolucionar hacia nuestra versión más luminosa. Si quieres colaborar para hacernos crecer, te dejamos el enlace en la descripción.